Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Bienvenidas a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero, un podcast donde hablamos sobre distintas maneras de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas, todo con el propósito de ser cada día más felices. Y en este episodio les quiero hablar sobre un tema encarado de distintas perspectivas. En esta perspectiva vamos a hablar de la parte educativa. Puede ser que en algún momento lo hablemos de la parte económica, de la parte de proyecto, pero en lo que me voy a focalizar ahora es en tema podcast. Podcast que todos los que están escuchando esto, calculo que saben lo que es porque lo están escuchando, y lo quiero enfocar justamente a utilizándolo como herramienta para aprender, para adquirir conocimiento, para entretenernos a veces, ¿por qué no? Pero sobre todo para ser una herramienta que nos abra puertas a nuevas experiencias, a nuevas posibilidades, a nuevas oportunidades, bienvenido sea. Y comentarles un poco de cómo lo empecé a utilizar yo allá por el agosto, más o menos agosto, septiembre del 2020, cuando conocí esta plataforma, esta herramienta básicamente, donde me invitaban a dar una conferencia sobre charlas TED, audiolibros y podcast. Y era como, ok, charlas TED, perfecto, puedo hablar un poco sobre el tema. Audiolibros, consumo, perfecto, también te hablo sobre el tema. Pero podcast, te hablo sobre podcast cuando ni siquiera escucho podcast. Y así fue que empecé a escuchar para tener un poco más de herramientas a la hora de brindar esa conferencia. Y empecé con el podcast de Neurona Financiera de Rodrigo Álvarez, un podcast que sigo escuchando al día de hoy. Y es lo que me dio la puerta de entrada a conocer un poco este hermoso mundo de los podcasts y todo lo que se puede adquirir a través de él. Si bien la plataforma más conocida para escuchar, donde seguramente vos estás escuchando esto, es Spotify, en lo personal no utilizo Spotify por X motivos, pero sí lo utilizo para escuchar podcast, el Google Podcast, y escucho mediante Google Podcast el 99% de los podcasts, salvo los que por algún motivo quiero escuchar y todavía no los suben a Google Podcast y solo en Spotify, entonces voy y recurro a esa plataforma. Pero si no, los tengo todo ahí directamente en la plataforma de Google. Google tiene todo, con que tenga un lugar para podcast tampoco suma ni resta nada. Y el aprovechar que uno puede utilizar los podcasts como una gran herramienta de consumir contenido. No necesariamente todo tiene que ser educativo. Bienvenido sea el que no sea una herramienta para adquirir nuevos conocimientos, pero lo he utilizado, por ejemplo, para escuchar podcasts relacionados a los Simpsons, que saben que es una serie que amo, y si no, lo están sabiendo ahora. He escuchado el podcast sobre El Comandante, he escuchado sobre todo lo que fue el mundo de el gerente de Noblex y esa publicidad que se hizo conocida en su momento. Escucho meditaciones a través de podcasts que están relacionados justamente a meditaciones, para hacer meditaciones guiadas. Lo hago normalmente de ahí, a veces video de YouTube, a veces sin ninguna guía, pero lo he escuchado y escucho por ahí también meditaciones. Descubrí podcast de gente que hace lo que yo quiero hacer, que básicamente el dar conferencias, charlas y que obviamente sea un trabajo y que sea bueno por eso. Hay todo el podcast de una compañía que se dedica justamente a eso, Speaker, que es un podcast que admiro muchísimo porque me da un montón de herramientas, de incentivos, de gana también de expandirme más en todo el mundo. Empecé a conocer temas de bioneurodificación, enneagrama y demás, con todo lo que es, por ejemplo, el podcast de Ramiro, que fue mutando y fue tratando distintos temas que seguramente en algún momento vamos a estar dialogando con él un poco más al respecto. Hay podcasts de charlas TED, donde podemos escuchar, que de hecho en algunos viajes lo hemos aprovechado y escuchado, sobre distintas charlas TED que uno pone y la va disfrutando, lo va
sintiendo con solo el audio sin la necesidad del video. Hay podcasts que sí son más estilo show, que es como una obra de teatro, un sketch con solo audio. Y obviamente escucho varios podcasts relacionados a finanzas personales, a emprendimiento, emprendedurismo, a desarrollo de hábitos. De hecho, he arrancado podcasts que tenían ya 300 y pico de capítulos subidos y decía, uy, voy a tardar un montón en ponerme al día, porque si escucho un podcast, en lo personal, yo lo escucho desde el episodio 1. No es que voy buscando a ver este sí, este no, este sí, este no, sino que desde el episodio 1 lo empiezo a escuchar. E incluso escuchaba y decía, qué audio complicado este, parece que se grabó en un V3, pero estamos hablando de que ese podcast se había grabado allá por el 2014 más o menos. Entonces tiene sentido que tal vez arrancaba ahora no con un audio tan profesional. Con el correr del tiempo fue obviamente perfeccionándose ese podcast, que hoy en día tiene más de 400 y pico de episodios. Y es algo que justamente te da esa posibilidad de encontrarte con otra persona, encontrarte con otras personas, si el podcast es de una persona o de varias, que te van a estar transmitiendo, te van a estar compartiendo, te van a estar divulgando, te van a estar expresando sus sentimientos con su manera, con su metodología, con sus formas, con su tono, con su humor, con su no humor. Y todo eso te da la posibilidad de ir siempre aprendiendo cosas nuevas con personas distintas, y que te abre puerta a nuevos mundos, te abre puerta a escuchar podcasts con invitados, que esos invitados muchas veces traen temas que uno tal vez ama y adora y es lo mejor que hay. Entonces puede buscar a ese invitado y saber más del tema, o temas que desconoce uno completamente, pero a través de ese invitado empieza a interesarse, a buscar un poco más sobre ello. Y si bien básicamente hay momentos que son los predilectos a la hora de escuchar podcast, que es normalmente o cuando uno viaja en auto, o cuando está viajando a facultad, a trabajo, en el colectivo con auriculares, o cuando se hacen ejercicio, cuando uno está haciendo algún entrenamiento físico, o cuando se está limpiando la casa o el hogar, son los momentos donde más se suele escuchar podcast. De hecho, puede que sea uno de esos momentos donde vos estás escuchando este podcast, y si no es así, decime, che, mirá, Mataco, yo escucho podcast cuando me baño. Bien, es una opción, y conozco gente que lo hace. O no, mirá, yo escucho podcast cuando me voy a acostar, 20 minutos antes de acostar, escucho una parte de un podcast porque quiero que sea lo último que escucho antes de irme a dormir. También opciones, pero el saber que uno puede escucharlo en distintas oportunidades de nuestra vida, y que está bueno empezar a aprovecharlo justamente para estar siempre con nuestra cabeza trabajando, en nuestra cabeza en movimiento. Si bien la música está buena, sin la música no podríamos vivir, y soy fan de que la música hay que escuchar todos los días, hay que escuchar algo de música para estar con energía, que a veces tiene que ser música que no necesariamente sea pum para arriba, pero que nos posibilite el transmitir nuestro estado de ánimo, o poder modificar nuestro estado de ánimo a través de algún tema. Bienvenido sea. Muchas veces podemos intercalar y no escuchar alguna música en particular, sino ponernos a escuchar un podcast. En lo personal, ando bastante en el auto, entonces, si bien la mayoría de las veces escucho podcast, otras veces escucho radio, otras veces voy y pongo música directamente que quiero escuchar. Y está bueno el ir intercambiando, no ser 100% siempre escuchar música, no siempre escuchar radio, no siempre escuchar podcast, sino hacer ese intercambio de utilizo algo hoy, mañana utilizo otra cosa, o durante el día, si hago un viaje, a la ida escucho música, a la vuelta escucho podcast, o al revés, y me permite el ir tal vez a la facultad o al trabajo con más ganas si voy escuchando música. Entonces aprovecho eso, y a la vuelta tal vez más agotado por la jornada estudiantil o laboral, prefiero escuchar algún podcast o prefiero escuchar algún programa de radio. Eso cada uno lo va administrando, pero quiero que se queden con esto de aprovechar los podcasts para adquirir conocimientos. Hay un montón de podcasts de distintos temas,
Y una de las formas más lindas de empezar a conocer otras herramientas más allá de buscando es charlando con amigos. Charlando de, ¿vos escuchás podcast? Sí, no. ¿Qué son los podcasts? Le podemos comentar lo que es el podcast y de hecho ahí ya estamos ayudando a algún colega. Y el decir, ok, ¿escuchás podcast? ¿Y qué podcast escuchás? ¿Sobre qué temas? Intercambiar, mira, yo escucho sobre emprendedurismo o sobre cómo mantener tu casa ordenada o sobre cómo relacionarte mejor con amigos, pareja, familiares y poder generar esa charla ayuda un montón a poder descubrir nuevos podcasts, descubrir nuevas herramientas, descubrir nuevas temáticas y incluso pues, se puede hacer algo tan simple como en historias de Instagram uno dice, hola gente, solo quiero compartirle 3 podcasts que escucho. Si querés conocer más sobre cómo organizarte en tu casa, escuchá tal podcast. Si querés saber más sobre los capítulos de Los Simpsons y cómo interfiere en nuestra vida cotidiana, escuchá tal podcast. Si querés saber más sobre cómo organizar tu dinero y tus finanzas personales, escuchá tal podcast. Y les invito a que me dejen los podcasts que escuchen. Cajita de preguntas y ahí uno va recibiendo justamente los podcasts que escuchan nuestros amigos o conocidos. Y poder generar ese intercambio va a permitir estar cada vez más nutridos, el aprovechar siempre nuevas oportunidades de plataformas de conocimiento para aprender, para adquirir, para que nuestra cabeza esté siempre generando nuevas ideas y trabajando y que no caiga en la pereza. Si crees que hay algún podcast que está bueno, que se comparta, que se difunda, bienvenido sea que lo haga. Comentame a través del Instagram, @lavidadeldinero, qué podcast escuchás, cuáles son esos episodios que tal vez te marcaron de algún podcast y que vale la pena transmitir. Bienvenido sea y cualquier duda siempre estoy a su disposición. Como toda la semana nos estamos viendo, escuchando, hablando. La semana siguiente, en este caso, en un nuevo episodio del podcast de La Vida y el Dinero. Chau, chau.